Efectos tóxicos de los metales y de los disolventes. Los metales se redistribuyen de manera natural en el ambiente mediante los ciclos geológicos y biológicos. El agua de lluvia disuelve las rocas y los minerales y transporta físicamente el material hasta los arroyos y los ríos, depositando y sustrayendo constituyentes del terreno adyacente y finalmente transportando esas sustancias hasta el océano, donde precipitan en forma de sedimentos o ascienden hasta el agua lluvia para ser trasladadas hacia otros lugares de la Tierra. Los ciclos biológicos abarcan la bioconcentración por parte de las plantas y animales, así como la incorporación a las cadenas alimenticias. Los solventes son compuestos que se absorben rápidamente en los pulmones, a través de la piel y en el tubo digestivo. En el agua, su contaminación por uso doméstico puede dar lugar a la absorción de disolventes por inhalación, por contacto cutáneo y por ingestión. La mayoría de los disolventes accede al ambiente mediante la evaporación. Durante las actividades de producción, procesado, almacenamiento y transporte, también se produce una fuga de disolventes hacia la atmósfera. El viento diluye y dispersa los vapores de los disolventes por todo el mundo. La contaminación de los abastecimientos de agua potable por disolventes sucede cuando una fracción atraviesa el suelo y emigra hasta las aguas subterráneas o hasta un material impermeable. Toxicocinética de los disolventes. Absorción. La absorción de los compuestos orgánicos más volátiles inhalados se produce en su mayoría en los alvéolos, aunque una parte se absorbe en las vías respiratorias altas. Como estos compuestos se difunden desde zonas de concentración alta a zonas de concentración baja, el aumento de la frecuencia respiratoria y el aumento de gasto cardíaco y del flujo sanguíneo pulmonar favorece la absorción pulmonar. Los disolventes se absorben bien en el tubo digestivo. La absorción a través de la piel produce efectos locales y generales. Los disolventes atraviesan el estrato córneo mediante difusión pasiva. Transporte. Los disolventes absorbidos desde el tubo digestivo hacia la sangre venosa portal son captados y eliminados por el hígado y exhalados por los pulmones durante lo que se denomina efecto del primer paso. Su eliminación por el primer paso hepático depende de la sustancia química y de la velocidad a la que llega al hígado. Metabolismo. Muchas de estas sustancias son poco hidrosolubles y para ser eliminadas más rápidamente en la orina y la bilis, que son fundamentalmente acuosas, deben transformarse en derivados relativamente solubles en agua. Factores del huésped que influyen en la toxicidad de los metales y de los solventes. En los metales encontramos interacciones con los metales esenciales, formación de complejos entre metales y proteínas, edad y etapa del desarrollo, factores del estilo de vida, forma o especie química, estado inmunitario del huésped. En los solventes encontramos factores endógenos, niños, ancianos, constitución genética, factores exógenos, inductores e inhibidores del P450, actividad física, alimentación. Proteínas de unión a los metales y solventes. En los metales, el blanco de la toxicidad puede ser una proteína y dentro de ellas está demostrado que las enzimas son las más vulnerables. Otra posibilidad es que la proteína desempeñe una función protectora, disminuyendo la toxicidad de un metal. La unión inespecífica a proteínas tales como la albumina sérica y la hemoglobina es importante para el transporte de los metales en el torrente sanguíneo y para su distribución entre los eritrocitos y el plasma. Asimismo, las proteínas que tienen una capacidad específica de fijación a los metales intervienen en el transporte extracelular e intracelular de estos últimos.
Los solventes lipófilos no se unen a las proteínas plasmáticas ni a la hemoglobina, sino que se reparten entre las regiones hidrófobas de las moléculas de los fosfolípidos, las lipoproteínas y el colesterol presentes en la sangre. Principales metales tóxicos y solventes orgánicos y sus principales efectos adversos. Tenemos el arsénico, que se utiliza para la fabricación de pesticidas, herbicidas y otros productos agrícolas. Cuando se produce una ingestión de dosis alta, encontramos fiebre, anorexia, hepatomegalia, melanosis, arritmias cardíacas, insuficiencia cardiovascular, neuropatía periférica y los efectos digestivos. Síntomas de las vías respiratorias altas, cardiovasculares y hematopoyéticas, anemia y la leucopenia. En la exposición prolongada al arsénico inorgánico encontramos que se afecta el sistema nervioso central y periférico. Otros estudios indican que la exposición por ingestión ocasiona cáncer en órganos internos y en la piel. El cadmio se utiliza para la galvanización y como cátodo de las pilas de níquel, cadmio, pigmento de pinturas y plásticos. En una ingestión tenemos una intoxicación, se presenta una intoxicación aguda en las cuales se tiene náuseas, vómitos y dolor abdominal. En la inhalación tenemos neumonitis química aguda y edema pulmonar. A largo plazo se presentan enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el enfisema, nefropatía tubular crónica, afectación sobre el aparato cardiovascular y los huesos. Plomo presenta neurológicos, encefalopatía, defectos auditivos, efectos intrauterinos, hematológicos, anemia, renales, nefropatía, metabolismo de la vitamina D, presión arterial y afectación en la reproducción. El mercurio, por inhalación, presenta bronquitis corrosiva aguda, neumonitis intersticial, efectos sobre el sistema nervioso central. En esa se representa como temblor y excitabilidad progresiva. Cuando aumenta la exposición a mercurio, se presenta temblor en los dedos, párpados y labios, espasmos violentos y crónicos en las extremidades, alteraciones de la personalidad y de la conducta, amnesia, excitabilidad creciente, eretismo, depresión grave, delirio, alucinaciones, hipersalivación y gingivitis intensa. En una ingestión de sales de mercurio se presenta cólicos abdominales intensos, diarrea hemorrágica y oligoanuria, úlceras corrosivas, hemorragias y necrosis del tubo digestivo, shock y colapso circulatorio. El níquel es un carcinógeno para el aparato respiratorio en los trabajadores de las industrias refinadoras de níquel. Se ha demostrado que con el níquel se presenta cánceres de pulmón y nariz, dermatitis. Ahora, metales esenciales con capacidad tóxica. Tenemos el cobre, por ingestión se presentan náuseas, vómitos, diarrea. A mayor cantidad y frecuencia se presenta necrosis hepática y la muerte. Tenemos el hierro, ingestión de más de 0.5 gramos de hierro o de 2.5 gramos de sulfato ferroso provoca efectos tóxicos graves entre 1 y 6 horas después, con síntomas como vómitos, shock, acidosis metabólica, hepatopatía, trastornos de la coagulación, efectos tardíos, insuficiencia renal y cirrosis hepática. Zinc, por ingestión, molestias digestivas y diarreas.
por inhalación por humo metálico, fiebre, escalofríos, sudoración profusa, debilidad. Los episodios suelen durar entre 24 a 48 horas y son más frecuentes los días lunes o después de las vacaciones. En los solventes encontramos como el tricloroetileno, que lo asocian hacia el cáncer de hígado, cáncer de riñón y cáncer de pulmón. También tenemos el tetracloroetileno, posibilidad de cáncer de riñón. Cloruro de metileno, presenta lesiones renales, aumento de la carboxihemoglobina, disfunción neurológica, exposición al riesgo de cáncer. Tetracloruro de carbono, lesión renal, trastorno de la homeostasis del calcio. Cloroformo, afecta el sistema nervioso central, se clasifica como carcinógeno humano probable, grupo B2. Recomendaciones para evitar intoxicación. Tenemos como recomendaciones evitar tener contacto con el material si no tiene el equipo de protección personal requerido. Realizar programas para la prevención de intoxicación por metales pesados y solventes cuya prioridad sea la reducción de las fuentes. Establecer procedimientos claros para el manejo y disposición de metales pesados y solventes. Capacitaciones para el personal que se incluyan cómo se deben de manejar, su almacenaje, requerimientos de elementos de protección personal y a qué persona notificar en caso de mal funcionamiento o rotura. También en cómo responder ante situaciones imprevistas de derrame o escape de los mismos. Proveerlos de los elementos de protección personal adecuados que contengan protección respiratoria. Realización de los exámenes médicos de ingreso, periódicos y egresos al personal involucrado. Fortalecimiento en estilos saludables que se incluya alimentación rica en vegetales y frutas, suprimiendo alimentos procesados y suplementos nutricionales.